Saludos. A continuación vamos a realizar una explicación acerca de cómo utilizar correctamente la herramienta para el cálculo del tiempo medio para reparar perteneciente a este sitio web. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos al menú principal, en la pestaña de cálculos, seleccionar MTTR y para este caso vamos a explicar el cálculo del MTTR como un método básico. Damos clic y automáticamente la página nos mostrará la herramienta para el cálculo del MTTR como un método básico. Como podemos observar, tenemos una nota que nos dice que las instrucciones de uso se encuentran en la parte inferior de la página. Asimismo, información complementaria sobre este método de cálculo. Como podemos observar, tenemos una figura que nos va a mostrar el estado de funcionamiento de los activos en función del tiempo. Para esto tenemos que un tiempo para reparar uno va a estar compuesto por tres elementos: el tiempo por retrasos administrativos, el tiempo por retrasos logísticos y el tiempo de reparación. Asimismo, podemos encontrar el tiempo de funcionamiento de los activos y las respectivas fallas de los mismos. En lo que concierne, a los tiempos por retrasos logísticos, tenemos que entender que la logística en las reparaciones engloba a todo lo necesario para llevar a cabo dichas reparaciones, desde la generación de documentos de mantenimiento, que pueden ser solicitudes de trabajo, órdenes de trabajo, requisición de materiales, entre otros, hasta trámites administrativos en materia de obtención de recursos económicos y las respectivas autorizaciones requeridas para financiar y continuar la reparación. Todo este tipo de tiempos puede ser muy elevado dependiendo de la cantidad y la eficiencia de trámites que se deba realizar. Y en lo que concierne al tiempo de reparación, este va a estar constituido por el tiempo de montaje y desmontaje del activo, el tiempo de diagnóstico de falla, el tiempo de reparación del activo y el tiempo de las pruebas funcionales y la puesta en marcha. Además, en esta página se despliega dos secciones principales: la de ingreso de datos y la de salida de datos, que se encuentra en color verde. En la sección de ingreso de datos, que corresponde al color azul, vamos a tener que ingresar los tiempos de reparación en horas, con la finalidad de tener un MTTR en horas. Como mencionamos previamente, este tiempo para reparación va a estar constituido por los tiempos de retrasos administrativos, tiempos de retrasos logísticos y los tiempos de reparación. Cabe recalcar que algunos autores prefieren calcular el MTTR solo en base al tiempo de reparación, sin considerar los tiempos por retrasos administrativos y los tiempos por retrasos logísticos, pero para la utilización de este criterio vamos a considerar todos estos tiempos. Entonces vamos a proceder en las celdas de color blanco a insertar los valores de los tiempos de reparación que tenemos. Como podemos observar, si intentamos ingresar un valor que no sea numérico, la hoja de cálculo no va a permitir el ingreso de estos datos y nos va a pedir que lo reintentemos. Como podemos observar, se ha generado una gráfica en la cual se representa la duración de las reparaciones o los tiempos para reparar en horas con respecto al número de reparaciones. Además, automáticamente se ha calculado el número de reparaciones, que son 10, y el tiempo total de reparación, que va a consistir en la suma de los tiempos de reparación. En este caso es 97,20 horas. Como podemos observar, tenemos el MTTR calculado ya en horas, que va a ser de 9,72. También en semanas de 0,0579 y en meses de 0,013. El resultado obtenido del MTTR puede ser interpretado de varias formas, depende del contexto en el cual se encuentren los equipos. Por ejemplo, un MTTR muy bajo no siempre va a significar que los tiempos de reparación que son bajos sean óptimos. Esto puede deberse a la omisión de pruebas funcionales, trabajos realizados sin las medidas de seguridad pertinentes, entre otras. Si deseamos descargar la hoja de cálculo con los datos incluidos, solo tenemos que dirigirnos a la parte inferior de la hoja de cálculo y seleccionar Descargar. Automáticamente se habrá descargado el archivo de Excel para la manipulación desde nuestra computadora. En este archivo de Excel que ha sido descargado, podemos encontrar ya los datos que hemos ingresado. Asimismo, si tenemos alguna duda sobre el ingreso de datos o el cálculo que se ha realizado, podemos dirigirnos a la parte inferior de la página en busca de instrucciones e información complementaria sobre el cálculo realizado. Ahora, si deseamos realizar el cálculo del MTTR pero con otro método, podemos dirigirnos al menú principal en MTTR
y realizar el cálculo del MTTR con el método estadístico. Como podemos observar, se ha cargado otra página distinta. Esta página consta de información complementaria. Sobre el MTTR con el método estadístico, las fórmulas utilizadas para los cálculos y otros parámetros utilizados para estos cálculos. Para la utilización de este método, es importante que los datos del MTTR se encuentren en una unidad de medida de horas, estar ordenados de forma ascendente y posteriormente ser ubicados en las celdas en blanco en la sección de ingreso de datos. Adicionalmente, se puede ingresar un parámetro gamma deseado o dejar el valor de 0,007 que viene por defecto en la hoja de cálculo. Este parámetro corresponde a una distribución estadística de Weibull. Ahora procederemos a ir a la sección de ingreso de datos, que es la de color azul, para poder ingresar los datos del TTR. Como mencionamos anteriormente, es importante ingresar estos datos de menor a mayor en una sola unidad. En este caso vamos a utilizar una unidad de horas. Como podemos observar, al momento que ingresamos los datos, se van calculando automáticamente los diferentes factores que conforman este método. Cabe recalcar que cuando tenemos valores no enteros, es importante utilizar el punto en lugar de la coma. En la sección de salida de datos, automáticamente nos reconocerá el número de reparaciones que han sido ingresadas, en este caso son 10, y nos calculará el rango de las medianas en función del tiempo, dependiendo del número de reparaciones que se tengan. Por ejemplo, cuando el número de reparaciones es mayor de 50, el rango de las medianas va a tener esta fórmula. Cuando el número de reparaciones va a ser entre 20 y 50, la hoja de cálculo automáticamente utilizará esta fórmula. Y cuando el número de reparaciones es menor que 20, la hoja de cálculo utilizará esta fórmula. Es importante tratar de utilizar este método con más de 5 datos. Una vez calculado el rango de la mediana, se calcularán automáticamente los valores del eje Y y del eje X. Dichos valores nos van a permitir calcular un intercepto y el parámetro de beta y el parámetro alfa pertenecientes a la distribución de Weibull. Como podemos observar, ya tenemos el MTTR en horas, que va a ser de 10,05 horas. Como podemos observar, si ingresamos los mismos datos de TTR en la página correspondiente a cálculo MTTR con el método básico, el resultado del MTTR no es exactamente igual al resultado obtenido en el cálculo del método estadístico. Esto se debe a que el método estadístico nos ofrece un resultado más exacto debido a la consideración de factores que el método básico ignora y solo se realiza su cálculo mediante una media. De igual forma, podemos tener una representación gráfica de los TTR en función a la cantidad de reparaciones. Y además descargar la hoja de cálculo con los datos ya ingresados o sin datos. Esta sería la explicación para los cálculos del MTTR utilizando los dos métodos que nos ofrece este sitio web. Muchas gracias.